Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7, conformado por Alejandro, Claudia y Héctor. El mito que nosotros escogimos para esta actividad fue el infierno. La palabra infierno procede del latín cristiano medieval infernus, lugar donde moraban las almas de los muertos malvados que no habían podido ingresar ni al cielo ni al infierno por haber cometido pecados capitales. Aunque el infierno no es un lugar físico, la mayoría de las representaciones lo sitúan debajo de la tierra, ritual que aparezca representado como un lugar en medio de las llamas, donde el diablo o diversos demonios infligen castigos a los condenados. Las manifestaciones que elegimos fueron el zoroastrismo, la religión egipcia y la mitología nórdica. El zoroastrismo, o también mazdeísmo, esta religión nació en el Imperio Persa en el siglo VI a.C. y posteriormente se convirtió en la religión del Islam. Esta fue fundada por el profeta iraní Zoroastro, o también llamado Zaratustra. Sus enseñanzas giraban en torno a la existencia del bien y del mal, tomando como pilar principal la naturaleza tanto espiritual como moral del ser humano. El farabar y el fuego son los símbolos más importantes de la religión. El farabar es el símbolo más importante que representa el alma humana antes del nacimiento y después de la muerte. Por otro lado, el dios del bien es adorado a través del fuego y también el matrimonio se celebra con la presencia del fuego. Los zoroastristas veneran exclusivamente a Ahura Mazda, el dios del bien. Y el libro sagrado del zoroastrismo es el Avesta, que se compone por diversos cantos e himnos. Bueno, pasando ahora a lo que es la religión egipcia, era una religión politeísta, pero con tendencia al monoteísmo. Rendían culto a un dios principalmente, pero también rendían culto a otros dioses, pero solamente de manera secundaria. Los dioses eran representados como figuras humanas, pero con algunos símbolos, practicaban la momificación y su principal divinidad era el Ra, el cual era el sol en todo su esplendor. La Wicca también tiene como nombre mitología escandinava, se transmitía principalmente de manera oral una larga y regular poesía. Hay especulaciones de que se originó por los siglos VIII o IX en Thule, isla sagrada del norte, ubicada en el actual círculo polar ártico. Casi todo lo que se conoce de la mitología nórdica se origina en Islandia. Sus dioses más conocidos son Odín, Thor, Loki, Freya y Freyr, los cuales habitaban en Asgard. El destino, elemento predominante en esta cultura, y eran los dioses los que proporcionaban a los mortales las habilidades y los sentidos. El infierno de las distintas manifestaciones. La casa de las mentiras es el infierno de la religión del zoroastrismo. Angra Mainyu o Airam es el dios del mal y es el que se encarga de reinar el infierno. Después de la muerte está el puente Sinbad, que separa el mundo de los vivos y de los muertos, y las almas son entonces juzgadas en base a sus acciones en vida. Si las malas acciones superan las buenas, el puente gira alrededor de su eje, enviando el alma a un pozo lleno de demonios. Se dice que el demonio Visaresh emerge del abismo y arrastra las almas más perversas a la casa de las mentiras. Los Daevas son espíritus malignos o demoníacos. La casa de las mentiras en sí es descrita como un lugar de asquerosa inmundicia, donde se sirven alimentos putrefactos y las almas son hostigadas constantemente por sus acciones. Los demonios de este lugar representan un pecado específico y poseen una habilidad especial cada uno. Apaosha, por ejemplo, es el demonio de la sequía y la sed que castiga a los codiciosos, mientras que Sairika es el demonio de los venenos que castiga a los chismosos. Después de ser arrastrada a la casa de las mentiras, el alma entra en un laberinto de varios demonios, de entre los cuales el peor es el de Visaresh, un especialista en tortura que solo castiga a los peores hombres. Ejemplo de ello, Hitler. Por último, dejan a los muertos en las torres de silencio para que los animales carroñeros los devoren. Bueno, para la cultura egipcia, el Duat era el infierno y era el reino de todos los muertos. El Duat era residencia de Osiris y otros más dioses y seres sobrenaturales. El Duat era donde iban las personas después de morir para ser juzgadas. El mito menciona que los textos en los sarcófagos intentaban guiar a la gente que recientemente había fallecido por el Duat, para que su espíritu pueda ser bendecido por los dioses.
El fallecido debería pasar por una serie de puertas protegidas por espíritus representados como humanos con unas grotescas cabezas de animales. El corazón de aquellos que superaran a los demonios era pesado por Anubis, usando una pluma. Cualquier corazón que era más pesado que la pluma era rechazado y devorado por Amit. Aquellas almas que sean ligeras y pesaban menos que la pluma tendrían permitido viajar al paraíso y por lo tanto tendrían la salvación de su alma. El infierno en la mitología nórdica se conocía como Helheim o Hel, el lugar que ocupan los muertos. Forma parte de Niflheim, el mundo de las tinieblas. Los gobernaba Hela, la diosa de la muerte. Hela era hija de Loki, quien era hijo de Odín, quien fue el que hizo gobernadora de Helheim a Hela. A Helheim van aquellos que mueren por enfermedad o vejez, los cuales serán tratados con amabilidad. Sin embargo, aquellos culpables de los peores crímenes nórdicos como asesinato, adulterio o traición iban a las Niflheim, en donde un dragón masticaba su por toda la eternidad. Para un no muerto tardaría 9 días a través de profundos y oscuros valles y cañadas. Y la entrada de Helheim está protegida por un perro llamado, tenía el pecho manchado de sangre. Dentro de las similitudes que logramos identificar entre las tres manifestaciones ya antes, en las tres culturas hay un ser sobrenatural que se encarga de gobernar el inframundo. En el zoroastrismo es Ahriman. En la religión egipcia era Osiris y en la nórdica era Ela. En las tres culturas también hay un dios principal. En el zoroastrismo es Ahura Mazda. En la religión egipcia era Ra y en la nórdica era Odín. Por último, en las tres manifestaciones su imagen representativa tiene un accesorio en la cabeza, los cuales representan una guía. Algunas diferencias que encontramos entre las tres culturas antes mencionadas es que en la cultura egipcia las personas pueden salvarse y poder viajar al paraíso, mientras que en las culturas del zoroastrismo y nórdica no hay salvación en el infierno. En las culturas del zoroastrismo y nórdica hay guardianes antes de entrar al infierno, mientras que en el Duat de la cultura egipcia no hay ningún guardián. En la mitología nórdica van al infierno las personas que mueren por enfermedad o vejez, siendo diferente a las otras dos culturas, ya que en la cultura nórdica y en la cultura del zoroastrismo van las personas que actuaron mal en vida.